Gracias por estar con nosotros en este 16 de julio, una fiesta importantísima de Nuestra Señora del Carmen. Me encuentro y tengo el gusto de tener con nosotros a nuestro hermano Mauricio Alfonso Guizar. Mauricio, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, Ceci, y gracias, muy dichoso de estar aquí, de tener el privilegio de estar en el mundo católico. Gracias, el privilegio es para nosotros y estamos muy contentos este día. Felicitamos a todas las carmelitas, que es su santo, a tu esposa que es Mari Carmen, o sea, por su santo. ¿Es su santo y su cumpleaños o nomás es su santo? No, nomás su santo. Ya con eso tienes, ¿verdad? Para festejar mañana. Ya con eso tienes. Pues el día de hoy, de todos los temas que vamos a tratar, todos hemos estado tratando temas sobre Nuestra Señora del Carmen y su escapulario. Mauricio ha querido hablarnos de María Forjadora, de tu vida en santidad en el Carmelo y en la iglesia. Un tema por demás importantísimo porque la Virgen del Carmelo es forjadora de santidad y que nosotros la podemos adoptar para que nos ayude en esa búsqueda. Así que Mauricio, arráncate. Gracias. Los mariachis. Solo quería decir que hoy estoy vestido con mi hábito de la Fraternidad Carmelita, porque soy miembro de la Fraternidad. Que te veamos, párate. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Es que soy miembro de la Fraternidad Carmelitana de Santa María Ambaguardi, Siervos del Espíritu Santo. ¡Ay, qué lindo! Fundada aquí en México. Entonces, bueno, pues fue fundada con ayuda de Sor Ferial desde Belén, porque pertenecemos al Carmelo de Belén, y el fundador encargado es el hermano Edgar Pérez, aquí en México, en la Ciudad de México. Le mandamos un saludo a Edgar. Claro que sí, de tu parte. Y bueno, es importantísima la espiritualidad mariana en el Carmelo, Ceci, hermanos. De hecho, es como una antesala de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Y ahorita vamos a ver por qué. El primer antecedente de la espiritualidad carmelitana está en San Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice aquí que Elías entró en una cueva en el Monte Oreb, ¿verdad? Pero sabemos que él estuvo en la cueva del Monte Carmelo, donde se fundó la congregación, la fraternidad, la congregación carmelitana de varones. Dice la palabra de Dios, ahí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí vienen unas palabras importantísimas. Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot. O sea, estaba lleno de celo por las cosas de Dios. Dice, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces la palabra de Dios nos dice que salió él y de repente sintió un viento violento que movía las montañas y quebrantaba las rocas, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del temblor vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y al final, dice, después del fuego, el susurro de una brisa suave, dice el versículo 12 de Primera Reyes 19. Al oír la brisa suave, Elías cubrió su rostro con el manto. Eso simboliza un poquito también este hábito carmelitano. Cuando oramos, nos ponemos la capucha porque es como cubrirnos el rostro, ¿verdad? Nos lo cubrimos o nos ponemos la capucha cuando hacemos contemplación para orar, para ponernos en la presencia de Dios. Dice, cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Le fue dirigida una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y volvió a decir por segunda vez, ardo en deseos en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado espada a tus profetas y quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Entonces, es importantísimo esto porque Elías se retira a un lugar aislado, no solo porque huye de la reina Jezabel que lo quiere matar, sino porque va buscando una respuesta de Dios
ante esa persecución, va a buscar a Dios en medio del sufrimiento y se aísla. Y se va a buscar a Dios en un lugar solo, en una montaña, en una cueva. Y precisamente este es el primer atisbo de la espiritualidad carmelitana. Por eso, a semejanza de Elías, los carmelitas se iban como eremitas, fueron de los primeros eremitas organizados en comunidad. Antes de que San Benito fundara la congregación benedictina o la fraternidad benedictina, llegan los carmelitas en alrededor de los años 1100, mediados de los 1100 con San Simón Stock. Y entonces San Simón Stock va a asimilar y a tratar de vivir y presentar esa espiritualidad de la vida eremítica y contemplativa, pero consagrándose a María. Ahí está la parte en la que se unen Antiguo y Nuevo Testamento, ofrecer nuestra vida, también los laicos carmelitanos, a Jesús a través de María, siguiendo el ejemplo de ella y de San Elías, del profeta Elías. O sea, si tomas la espiritualidad carmelitana como tú estás, ¿eres terciario? ¿Son terciarios? Sí, terciarios, nosotros somos terciarios, pero debemos vivir también la espiritualidad eremítico-contemplativa en nuestra vida. O sea, ese es el compromiso de un terciario como tú. Exactamente, y ese es el compromiso de todos los religiosos, sacerdotes y religiosas que viven en el Carmelo. La vida contemplativa a semejanza de San Elías y de María. Y vamos a ver por qué. Porque cuando fue fundada la orden carmelitana, fue fundada con una mención específica de servicio total a Jesús a través de María, de una consagración total de pertenencia absoluta a María. Por eso la orden de los hermanos se llama Orden de los Hermanos o Hermanas de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ese es el nombre oficial. Entonces, son propiedad de María. Somos los terciarios también propiedad de María. Y antiguamente, hasta el siglo XVI, nadie podía utilizar el escapulario carmelitano más que los religiosos, las religiosas, y después empezaron la vida de los terciarios, pero antes solo los religiosos y religiosas carmelitanos lo podían llevar como un símbolo de consagración total a María. Entonces, ya a partir de finales del siglo XVI se abrió el poder utilizar el escapulario a todo el resto de la humanidad y a la orden, y a la fraternidad o a las asociaciones de laicos terciarios, ¿verdad? Oye, Mauricio, el escapulario como lo conocemos ahora sería la reducción del hábito. Porque... Exactamente. Bueno, de hecho, el escapulario es un hábito en sí. Un hábito elegante, un escapulario elegante es el hábito que llevan los religiosos y religiosas, pero llevar el escapulario es llevar el hábito de la orden carmelita. Es llevar el hábito. Nada más, o sea, teóricamente el que llevara el escapulario tenía que llevar el hábito completo. Y ya se redujo en chiquito, ¿o qué? Sí, bueno, es que la parte de enfrente del hábito es el escapulario en sí. O más bien, el hábito es un escapulario gigante, por decirlo así. Por eso, pero San Simón Stock recibe la revelación del escapulario, ¿sí? Como signo de salvación. Sí. Los mismos carmelitas ya tenían con el vestuario el escapulario, pero quiero decir, aquellos en principio, cuando todo esto empezó, aquel que portaba el escapulario se tenía que poner el hábito o nada más tenía que usar la telita con el lacito chiquito. No, el escapulario chiquito no existía, era el hábito completo. Era el hábito, o sea, el que se hacía carmelita, aunque fuera terciario, tenía que ponerse el hábito. Claro, claro. Ok, estoy correcta. Claro, y en los primeros documentos del siglo XII de la fundación de la Orden Carmelitana, hay una frase que dice, más allá de la abadía de Santa Margarita, una abadía que estaba en el Monte Carmelo,
En la misma parte occidental de la montaña hay un lugar muy bello y delicioso donde habitan los ermitaños latinos que se llaman Hermanos del Carmelo. En él han constituido una iglesia muy bella a Nuestra Señora. Y es que en la mentalidad antigua, el construir una ermita o una iglesia a un santo era dedicarse al servicio de esa invocación. En este caso, Nuestra Señora del Monte Carmelo, ¿verdad? Entonces, la profesión religiosa de un carmelita y la profesión de consagración de un terciario carmelitano la hacemos a Dios y en específico también a la misma Virgen María, a quien estamos de un modo especial consagrados, de un modo especial. Y desde entonces, desde el siglo XII, a la Virgen le llamamos patrona, madre, fundadora de la orden. Entonces, la orden la fundó la Virgen cuando se le revela a San Simón Stock. No fue una decisión humana, fue un llamado del cielo. Y entonces aquellos excruzados, aquellos laicos cristianos que independientemente de haber ganado o perdido batallas, el mundo cristiano en Tierra Santa contra los musulmanes, decidieron apartarse del mundo para dedicarse solo a la escucha de Dios en la vida contemplativa. Entonces, es decir, los primeros seres humanos que se consagraron por completo a la Virgen María para vivir solo para Dios a través de vivir solo para ella fueron los carmelitas. Ahora nada más la pregunta de tu escapulario, ¿es blanco porque eres terciario en vez de café? No, el escapulario es café. No, por eso, pero tu hábito. Sí, la capa es como, digamos, otro signo externo de la consagración y además es un instrumento para la oración. Cuando vamos a las ceremonias solemnes o incluso en casa, cuando hacemos oración, especialmente contemplativa, podemos utilizar la capa. No, y además es un sacramental. Sí, todo eso forma parte del mismo escapulario, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se puede formar parte de ustedes? Bueno, pueden llamarnos y pueden comunicarse con nosotros. Y si quieres, te doy el teléfono a donde pueden llamar. Por favor, a ver si nos lo ponen ahí los técnicos, pero si no, se lo ponemos. Sí. Sí. Pueden mandar un WhatsApp primero y ya vemos 55 3749 0646. Repito, 55 3749 0646. Ahí es directo con el hermano Edgar Pérez. Él es el fundador y el encargado de la fraternidad carmelitana que depende del Carmelo de Belén, hermanos de Santa María Baguardi, hijos del Espíritu Santo, porque hay muchas fraternidades y asociaciones carmelitanas de laicos, pero la nuestra tiene en específico este carisma del Espíritu Santo, que no solamente lo tuvo Santa María, sino lo tuvieron los primeros fundadores y refundadores de la orden, Santa Teresa y San Juan de la Cruz en el siglo XVI, y de esto vamos a hablar ahorita cuando San Juan de la Cruz, en sus documentos que escribe en una de sus obras, que es La llama de amor viva, nos habla de ese amor a Dios que es el Espíritu Santo y que es el que nos lleva a hacer la oración contemplativa. Incluso Santa Teresa nos dice en algunos de sus escritos en el libro de las moradas, que es importantísimo y es el más importante de todos los que ella escribió. Todos son importantes, pero eso es más importante. Nos dice que no todos alcanzan la gracia de la contemplación. O sea, porque todo lleva un proceso, la etapa unitiva, o sea, Dios nos llama a la unión, pero antes hay que pasar por la etapa purgativa, en la cual Dios permite ciertos sufrimientos para que nos alejemos del mundo y nos acerquemos a Él. Y después a algunos el Señor les da la gracia de la contemplación perfecta. De todos modos, todos podemos hacer contemplación, aunque sea, digamos, no plena o imperfecta, pero contemplación que es, según Santa Teresa, dejarnos mirar
y dejarnos amar por Dios, así como a semejanza de María. Aquí es donde entra la Santísima Virgen. Los carmelitas buscamos consagrarnos, entregarnos a Dios a través de imitar a María en todas y cada una de sus virtudes. Y una de ellas es que María, como dice la palabra de Dios, contemplaba todas las cosas que le sucedían y las guardaba y las meditaba en su corazón. Entonces, todo aquel ser humano que quiera ser cristiano y por ende también carmelitano, si así lo acepta y lo pide y lo anhela y lo solicita, debe de ser una persona que busque vencerse a sí misma, dejándose mirar por Dios en la oración contemplativa. Por eso tú, la otra vez que hablamos, tú y yo, de la oración contemplativa, sí tiene ciertas normas, guardar silencio, etcétera. Pero lo más importante de la oración contemplativa, y que todo mundo lo podemos hacer, es en silencio ponernos en la presencia de Dios y dejarnos mirar por Él, por su mirada amorosa, dejarnos amar por Él como María. Y para eso se necesita guardar silencio. Eso es la vida eremítica. Santa Teresa decía que había algunas personas que llevaban vida activa y vida de oración y que es mucho más difícil lograr la contemplación perfecta en la vida mixta, pero no imposible, hermanos. Entonces, así como nosotros. Exacto. Entonces, a semejanza de María, como dice la palabra de Dios, cerrar la puerta de nuestro cuarto y estar en la presencia de nuestro Padre que está en lo secreto, y ahí Él nos recompensará. ¿Cuál es la recompensa que da el Padre? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, antes de orar, decir, como decía Santa María Maguardi y Santa Carmelita, ven Espíritu Santo, condúceme, ilumíname, inspírame, y entonces entramos en la contemplación, cierro mis ojos, sin roncar y sin dormirme, ¿verdad? Reconozco porque si no, no es contemplación, es dormición. Eso. Cierro mis ojos, reconozco que Dios vive dentro de mi corazón, porque María meditaba todo eso en su corazón, donde habitaba el Espíritu Santo, donde habita, porque está en el cielo y con nosotros, pero también el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y en la presencia de Dios, dejarnos mirar por Jesús, por la mirada amorosa de Jesús, y reconocer que Él todo el tiempo nos está amando. Dios no hace otra cosa más que amarnos. Jesús vino a este mundo a demostrarnos su amor, y cuando nos mira siempre nos está amando, nos está mirando con amor. Por eso la escuela de oración carmelitana la llamamos la escuela de la madre. Porque ¿quién nos va a enseñar a orar? ¿Quién va a pedir de Dios el don de la contemplación y de la paz para nosotros si no es ella? Si estamos consagrados a ella. Entonces, hay un teólogo espiritual, ¿cómo se llama? De la vida espiritual, o teólogo de espiritualidad antiguo, muy famoso, que se llamaba Juan Bacon Thorpe, que murió en 1348 y fue el primer teólogo carmelita que escribió un tratado que se llamaba Tratado sobre las reglas carmelitanas, en el que demuestra y prueba que la regla del Carmelo es una copia misma de la vida de la Virgen, y que por ello debe de ser la regla del Carmelo sumamente apreciada y meticulosamente observada por los hermanos de la bienaventurada Virgen. Así habla él, así dice. Y dice así, este texto lo podemos encontrar en muchos lugares, en sitios de internet carmelitanos, pero es algo novedoso para nuestro tiempo, porque muy poca gente quiere aprender a orar. Y solo el que quiere aprender a orar y se mete en las profundidades del Espíritu Santo a través de la contemplación podrá llegar a esa paz perfecta, a esa gracia de experimentar el amor perfecto de Dios en su vida. Sí. Y es que la espiritualidad carmelitana, a ejemplo de seguir la vida de María, es experiencial. Eso es lo bello. No es una teoría.
Esta espiritualidad carmelitana es una invitación a experimentar el amor de Jesús a través de la mano de María. Ahora sí que en vivo y en directo, que nadie te lo cuente, hermano, hermana. Esta espiritualidad está basada en la experiencia, no en la teoría, en la experiencia de los primeros eremitas carmelitas, y esa experiencia la retomó, la revivió y la perfeccionó Santa Teresa y la potencializó junto con San Juan de la Cruz. Entonces dice Juan Baconthorpe, dice, porque María es honrada y glorificada por el Carmelo, justo es que en el Carmelo a ella consagrado tenga carmelitas que la veneren de un modo especial, y así los tuvo desde antiguo. Entonces, esta doctrina espiritual la podemos resumir en dos cosas. Uno, todos los actos del carmelita deben estar centrados en glorificar a la Virgen, pues para este fin ha querido Dios esa orden. O sea, Dios quiere glorificar a María por medio de la orden carmelita, y porque por medio de María se continúa la obra de salvación de su Hijo en el mundo. Y dos, la segunda intención es esta, o verdad, la vida al servicio de la Virgen exige del carmelita que trate de imitarla en todas sus virtudes. Ahí es donde yo chupé faros, mano, pero allí es donde vamos tratando de llegar a la vida de la santidad, ¿verdad? Dice, imitar a María en todas sus virtudes, ya que la conformidad con la vida de María es la mejor forma de glorificar a Dios y que Dios nos glorifique. Tradicionalmente sabemos que la regla carmelitana viene directamente de la regla de San Elías, profeta del Señor. Entonces, ¿qué cambio tiene la regla de San Elías respecto de la regla carmelitana? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿hasta nuestros días ha habido modificaciones a esa regla o es la misma regla? ¿O se supone que por ejemplo, aquellos que son como esta Mariam Maguardi tienen una modificación en la regla carmelitana? ¿Cuál ha sido la evolución de la regla carmelitana? ¿Hay manera de saber? Sí, las primeras dos gracias por las cuales se da la fundación es, uno, que el Señor le inspira a San Simón Stock retirarse a vida eremítica de desierto en el Monte Carmelo, en la gruta del profeta Elías, a semejanza de Elías, que ardía en celo por buscar a Dios y por hacer las cosas de Dios, servir a Dios. Y la segunda, como ahí se le aparece la Virgen María y le da el escapulario, él reconoce que San Elías es un instrumento del cielo para llevarnos a la vida contemplativa de mano de María y vida de santidad a ejemplo de María o siguiendo, imitando las virtudes de ella, ¿verdad? Ahora, la primera regla carmelitana la dio San Alberto, patriarca de Jerusalén, allá por el siglo XII, 12 a 13. Entonces, la regla de San Alberto es la primera que siguieron los carmelitas y mucho de ella se encuentra en las constituciones y, por ejemplo, en nuestra fraternidad de Santa María Maguardi, Carmelitanos Hijos del Espíritu Santo, ahí tenemos también mucha inspiración de la regla de San Alberto. Y la regla de San Alberto es preciosa, es bellísima, donde nos dice que a semejanza de San Pablo nos retiremos al desierto y después nos pongamos en servicio de los hermanos, que recemos el Padre Nuestro seguido. O sea, para San Alberto, antes de que existiera el Santo Rosario, la meditación para llegar a la contemplativa es básica. El Padre Nuestro es la oración perfecta y ahí tenemos todo un programa de vida, junto con las bienaventuranzas, diría yo, pero San Alberto propone meditar el Padre Nuestro y rezarlo hasta 50 veces por día, en lugar de las Marías, ¿verdad? Que vendrían mucho tiempo después. Bueno, no mucho tiempo después, menos de un siglo después, el Santo. Entonces,
Alberto murió en el año 1214, la maravillosa, se habla de la pobreza, la castidad, de la obediencia. Ya después, con los siglos, la primera gran reforma de los calzados a descalzos, carmelitas calzados a descalzos, que todavía existen los calzados, ¿verdad? Pero con los descalzos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz actualizan esa regla, la modernizan, digamos, de acuerdo, o más bien modernizarla es actualizarla a las necesidades de aquella época, y después, a través de los siglos, las constituciones de las órdenes de los hermanos y las hermanas y de las fraternidades, cofradías, etcétera, se van acoplando o actualizando de acuerdo a las necesidades de la época, pero lo esencial está ahí a tal grado que la Orden del Carmelo ha dado grandes santos a la Iglesia: Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, Edith Stein. Muchísimos. Qué bárbaro. Y tiene mártires, tiene todo. Exactamente. Tiene mártires, tiene muchísimos santos. Bueno, o sea, yo creo que tiene más de 100 santos, fácil. Claro, es decir, yo me atrevo a decir, Ceci, hermanos, que sí, la mata central de la santidad de la Iglesia proviene del Carmelo. Sí. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la escuela de consagración a María. Después vendría San Maximiliano Kolbe, cantidad de santos que se consagraron a la Virgen, los padres cordimarianos, y ahí viene toda esa inspiración en el ejemplo carmelitano. San Juan Pablo II estaba consagrado a María a través del escapulario. Cuando nosotros hemos llevado peregrinos a Wadowice, su ciudad natal, está la iglesia de los padres carmelitas, a donde él iba con su papá y con su mamá cada 8 días a misa, y está consagrada a San José, a la advocación de San José, y ahí se encuentra un relicario en vidrio del lado izquierdo del templo, en una capilla lateral con una rueda dorada, donde está el escapulario último que utilizó San Juan Pablo II, que llevó el escapulario toda su vida, y su anillo papal, poco antes de morir, él decidió que fuera regalado a esa iglesia, a San José, y la imagen pintada de San José tiene el anillo papal de San Juan Pablo II. A tal grado la espiritualidad carmelitana influyó en él, y no solo eso, sino que cuando estaba en la época más dura del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, él se mantuvo conectado con el Señor a través de un libro que se llama La Noche Oscura del Alma, de San Juan de la Cruz. Ah, sí, pues un librazo. Y ese libro se lo mostró, se lo enseñó, y le enseñó a valorarlo un laico que vivía como eremita en el santuario que está muy cerca de Wadowice, a menos de 20 minutos de ahí, que se llama Calvaria Srebridovska. Sí. Y que es un lugar donde se medita a través de la espiritualidad carmelitana en llegar a Dios a través o por medio de la alegría y del sufrimiento también. Entonces, imagínate, aquí tienen registrados, nada más para que sepas, tienen registrados por lo menos 40 entre santos y beatos, casi todos santos, 40 los que están aquí anotados en el Wikipedia, ¿verdad? Que no es precisamente la fuente más completa, ¿no? Sino es una fuente que se va integrando poco a poco, pero tiene un montón de mártires y un montón de santos, desde San Elías, ¿verdad? Que es el fundador, se puede decir que es el inspirador de la orden, por así decirlo. Entonces, son muchísimos, y hay hombres y mujeres mártires, o sea, que estuvieron en España, que estuvieron en Francia, que estuvieron en Italia. La verdad es que es una orden que ha dado grandes frutos a la evangelización y grandes frutos de santidad en toda nuestra fe. O sea, claro, no podemos negar que Santa Teresa y San Juan de la Cruz dieron unos frutos extraordinarios, y si España sigue más o menos saliendo adelante, es gracias a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Claro, y sobre todo los carmelitas fueron los primeros
a quienes la Virgen tomó para hacer una congregación. Ya después van a seguir de refilón los franciscanos y los dominicos. Y los benedictinos. Los benedictinos después, pero sobre todo franciscanos y dominicos, a semejanza de los carmelitas, van a tener una fuerte espiritualidad mariana, cristocéntrica, pero mariana también. Y a mí me gustaría compartir un poquito para que tengamos la idea de lo que María quiere hacer a través de nosotros, carmelitanos o no. En la regla de San Alberto vienen cosas muy lindas. Dice San Alberto, es la regla tal cual como está. ¿Podréis? Pero es importante que les digamos que San Alberto de Jerusalén, que es sí, del que estás hablando, fue martirizado por un renegado. Sí, murió mártir. En 1214, en el siglo XIII. Sí, y además él era un eremita contemplativo, pero la iglesia lo escogió como patriarca, y ni modo, tuvo que dejar su vida eremítica, parte de su vida eremítica para dedicarse también al servicio de los hermanos. Sí. Pero sí. Es que también en esta primera regla y en todas las demás reglas que vendrán, se habla de que, dice San Alberto, que nuestra oración debe de ser proyectada en el servicio amoroso a los demás. El contemplativo no es una persona que egoístamente se cierra en sí misma, no es un flojo, un flojonazo que está encerrado todo el tiempo rezando, pero que no sirve a los demás, no. Hay tiempo para trabajar, dice San Alberto, que hay que trabajar, que hay que convivir y servir a los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Sí. Enriquecer el cuerpo místico de Cristo con la oración y con la acción. Dice San Alberto, podréis tener lugares en los desiertos o donde quiera que os lo dieren, aptos y acomodados para la observancia de vuestra religión, según al prior y a los hermanos pareciere conveniente. Permanecerá cada uno en su celda o junto a ella, meditando, fíjense, Ceci, hermanos, qué importante es esto. Esto es para todo mundo. Meditando día y noche en la ley del Señor y velando en oración, si otros justos quehaceres no le ocupan. Esto es lo que hizo la Virgen. O sea que tendrías que salirte del mundo, tendrías que salirte del mundo, definitivamente. Claro. Nada más ocuparte de lo más indispensable y regresar a la contemplación. Claro, es decir, la contemplación implica tiempo, la oración implica tiempo. Y para tener tiempo necesitamos renunciar a otras cosas buenas, muchas horas de televisión, el cine, paseos, pachangas. Bueno, también podemos ir a ciertos eventos y ciertas cosas lícitas, no ilícitas, pero el contemplativo va a buscar imitar a María, dedicando más tiempo a estar con el Señor. Voy a repetir esto, que es no solo para los carmelitas, es para todos. Dice, permanecerá cada uno en su celda, es decir, en su intimidad, o junto a ella, meditando día y noche, yo diría semejanza de María, en la ley del Señor y velando en oración, si otros justos quehaceres no le ocupan. Y hay un dicho carmelitano que dice, cargo conmigo celda en que recogerme, hora tras hora. Es decir, quien busca imitar a María, busca recogerse en cada oportunidad que puede y estar en oración, no digo en rezo solamente. Parte de la oración es el rezo, la oración de intercesión. Tú sabes, ustedes saben, hermanos y hermanas, que yo pertenezco al DIMI también, pero hay que dedicar un tiempo específico a estar tranquilos, en calma con Jesús y con María, con el Señor, que está en nuestro corazón y sobre todo en la Eucaristía, ¿verdad? Sobre todo en la Eucaristía, y estar con Él, dedicarle tiempo al Señor, dedicarle tiempo a Jesús como María, es dedicárselo a nosotros, porque somos los más beneficiados, encontramos amor, paz, alegría, sentido de la vida, todo eso nos lo inyecta el Señor con su Espíritu Santo cuando estamos en oración contemplativa, en actitud de recibir la mirada amorosa de Dios, de Jesús, en nosotros y ser conscientes de eso. Eso es contemplar. Y ya de ahí el Espíritu Santo nos coge,
fuertemente y nos va llevando poco a poco a las alturas de la contemplación mística, poco a poquito, poco a poquita. Entonces, A ver, Mauricio, a ver, antes de que sigas, porque yo creo que las personas se aterricen. uh-huh. Tú no eras carmelitano, o sea, eras más normal, o sea, en el sentido de que no eras carmelitano. O sea, tienes poco tiempo de serlo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes de portar el hábito? Un poco más de un año, o sea, año y medio por ahí. Te voy a hacer la pregunta clave. ¿Has sentido en tu persona el cambio desde que te hiciste ese compromiso? Porque debe haber una ceremonia, ¿verdad? Una ceremonia para que te den el hábito. ¿Has sentido ese cambio en ti? ¿Has sentido esa ayuda en la contemplación? ¿Cómo te has sentido? O sea, ¿cómo se hace la ceremonia? ¿Se hace una ceremonia? ¿En qué consiste? ¿Y qué compromisos tiene? ¿Y cómo te ha ayudado a ti a cambiar? Bueno, hacemos nuestros votos públicamente en una Santa Misa y recibimos el escapulario y la capa. A partir de ese momento yo vi claramente cómo la Virgen me fue llevando de su mano. Si antes lo hacía porque me había yo consagrado a ella, en una consagración solemne carmelitana, que es una entrega total de mi vida que ya pertenece a ella, que mi vida es totalmente de ella y para ella, se ve clara la mano de María, cómo nos va llevando, cómo me fue llevando. E incluso me facilitó la Santísima Virgen a través de su consagración en la vida de oración. Me costaba antes mucho trabajo concentrarme para orar y me ocupaba, me preocupaba, me angustiaba porque no podía contemplar ni orar. La Virgen solita Porque lo hace. ¿no? Tu cabeza. Exacto, pero además las múltiples actividades que tengo, tú sabes, bueno, tú eres la mujer más comprometida y trabajadora que he conocido, ¿verdad? Una de las más que he conocido, pero y la otra, mi esposa, madre mía, o sea, son personas. No, tu esposa sí, tu esposa, pero brutal, brutal. Cuando no están trabajando, están orando. Eso es vida carmelitana. Cuando no estás trabajando, estar orando, pero jamás descuidar la vida de oración porque ahí pierdes el camino. Ahí se pierde el camino. Entonces, sí sentiste la diferencia, o sea, sí sentiste la diferencia en el momento en que tú ya tomas el hábito como terciario, sí sentiste la ayuda y la gracia que significa poder orar en contemplación. ¿Y el hábito te ayuda? ¿Te lo pones cuando haces oración? Algunas veces, no siempre, pero es claro ver cómo después de una consagración total a María y en esa lucha o en ese ser consecutivos, responder a la gracia, María nos facilita y nos da los carismas gracias para la oración. Totalmente. Sin María no se puede orar bien y menos se puede orar, porque ella nos trae al Espíritu Santo, que es el que nos inspira los pensamientos en la oración, el que nos da hambre de Dios, hambre de orar, el que nos da la voluntad para separar tiempo. Por eso no basta solo, por ejemplo, la famosa, por decirlo así, la divina voluntad, ¿verdad? Que no es muy bueno invocar la divina voluntad, sí, pero Dios, por más divina voluntad que haya, Dios jamás va a sustituir tu voluntad, ¿eh? Nunca. No, la divina voluntad no te quita tu voluntad, al contrario, lo que pasa es que tú te unes en voluntad a Dios. Claro. Entonces, pero cuando tú vives tu vida en María, ahí está la plenitud de la vida cristiana. Es que nadie que viva en la voluntad de Dios o en divina voluntad va a hacerlo sin María. No, es imposible. Sí. La verdad, es imposible. Punto. En mi espiritualidad, en nuestra espiritualidad carmelitana, todo es por María, con María. Es todo por María, claro, claro. Es a través de las manos de María. Es a través de las manos de María a Jesús. Exacto, exacto. Ahora, ahí va otra gran máxima carmelitana. Fíjense lo que voy a leerles, a compartirles. Tengo que rezar sin pan, sin libro, sin paz, el Padre Nuestro. A ver, vamos a ver, tengo que rezar. Bueno, ya sé que debo dedicar un tiempo a la oración. Sin pan, ¿qué quiere decir esto? Que no hay que preocuparnos tanto por comer bien,
por descansar bien, sino por orar. Sí. Sí, es importante el descansar, es importante el comer bien, pero la prioridad en nuestra vida carmelitana de consagración a María, la prioridad es ya la vida de oración. Sí. Sin pan, sin libro. Los primeros eremitas carmelitanos no tenían libros de oraciones. Por eso en la primitiva regla, San Alberto, patriarca de Jerusalén, les dice, traten de conseguir los salmos que reza la iglesia en su liturgia diaria para unirse a la oración de la iglesia. Y los monjes, los primeros monjes lo hacen. Pero a veces había unos que estaban lejos y no tenían ni libros para orar. Y a veces otros eran perseguidos por los musulmanes, tenían problemas de persecuciones y otras cosas, y no tenían paz suficiente, o sea, las vicisitudes de su vida diaria, de su momento que estaban viviendo, no les daba para sentir ganas de orar. Y por eso dice esta máxima carmelitana, tengo que rezar sin pan, porque a veces no tenían comida, sin libro, sin paz, el Padre Nuestro. ¿Sin paz quiere decir que estás en una tribulación espantosa? Incluso cuando estemos en tribulación, hay que orar y usar el tiempo para la oración, llueva, truene o relampaguee. ¡Ay, guau! Orar. ¿Qué heroísmo tan grande? Pues ahí está. Orar, rezar el Padre Nuestro, meditarlo. El Padre Nuestro nos lleva a la vida contemplativa. Acordémonos de Santa Teresita, que empezó a meditar el Padre Nuestro y se quedó 6 meses pensando en la frase Padre Nuestro y ahí se quedó atorada. Porque contemplaba al Padre que la miraba, que la amaba a través de Jesús. Entonces, a veces no estamos, Ceci, hermanos, no nos sentimos dispuestos para la oración, menos para la interiorización, pero igual hay que orar para disciplinar la mente, el alma y el espíritu y hacernos hombres y mujeres valientes de oración. O sea, tener la valentía de decir, Señor, yo me comprometí a ser tuyo, yo soy tuyo María, y a semejanza tuya voy a meditar diariamente en un tiempo, voy a hacerte presente en todas mis actividades, Señor, en mis sufrimientos, entregándotelos todos, confiando en ti, Señor. Es decir, hacer de nuestra vida una oración, poco a poquito. Es poco a poquito, ténganse paciencia, hermanos, y sobre todo confíen más en Jesús que en ustedes. Debemos confiar más en Jesús que en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas. Eso es vivir en la voluntad de Dios. En la voluntad divina de Dios es, María, dependo más de ti y de Jesús que de mis miserables fuerzas. Ustedes harán el 99% y yo haré el 1%, pero ese 1% es mi 100%, ¿entendemos? Es todas mis fuerzas, mi capacidad, mi voluntad de aceptar vivir en la presencia de Dios todos los días que resten de mi vida. Entonces, también en la vida espiritual hay que aprender a ser generosos con Dios. Hay otra máxima carmelitana que dice, fíjense muy bien, mucho más cuesta que no tener nada, tener poco y dar. Más nos cuesta orar cuando no tenemos ganas y de nuestra nada, de nuestro no tener nada, de nuestro no ser nada, la poca voluntad que tengamos, ofrecerla al máximo al Señor y dársela, y Él nos dará el don de la oración. El don de la oración y de la contemplación lo da Jesús, lo da Dios por manos de María, a quien le ve ganas. Aunque a ver, mucho más cuesta, ¿nos vuelves a repetir la máxima? Sí, mucho más cuesta que no tener nada, o sea, nada de ganas de orar, etcétera, sí, o poca espiritualidad, tener poco y darle a Dios lo poco que tenemos de voluntad o de ganas de orar, que a veces es poca y a veces es mucha. A veces el Señor nos impulsa a orar mucho. Y lo mismo, esta máxima se aplica para la vida de caridad y servicio a los demás, que no podemos ser
gente enconchada en su vida de oración y que ruede la bola y que se caiga México y que se caiga Cuba y que se caiga la iglesia y nosotros no oramos, no hacemos apostolado, no hacemos nada, no levantar un solo dedo, rezo, pero no levanto un dedo por hacer nada por la construcción del reino de Dios, no. San Pablo era un gran contemplativo, se fue 3 años a la Arabia a prepararse para la misión y se mantuvo en vida de oración el resto de su vida, además, a pesar de que padeció persecuciones y el Espíritu Santo le decía, te van a perseguir, y él se mantuvo en oración, y él era piedra de fundamento, no de tropiezo, de fundamento, piedra fundamental para terreno fértil y firme para dar apoyo a las demás comunidades y a las hermanas para que se mantuvieran en vida de oración. La iglesia crece y se mantiene a pesar de sus sufrimientos, pruebas y propios pecados por la vida de oración de sus miembros. Por eso, en el apostolado se aplica esta misma máxima: mucho más cuesta que no tener nada, tener poco y dar de nuestro tiempo a los demás, aunque sea poco. Dar de nuestro bolsillo a los demás, dar de nuestro pan a los demás, ayudar a los demás, darles trabajo a los demás si podemos, ¿verdad? Otra máxima carmelitana dice, en mi comunión me uno con Cristo Señor y con mi hermano. O sea, cuando yo voy a comulgar, al comulgar me uno a Jesús, pero me uno a su cuerpo místico, que son los demás, en el servicio a los demás. En mi comunión me uno con Cristo Señor y con mi hermano. Por eso hay tiempo para orar, tiempo para trabajar solos o juntos, y debe de haber tiempo para convivir en armonía y amor sin perder nunca la unión con Dios, manteniendo la unión con Dios. Hay otra frase carmelitana muy bonita que dice, habla sobre el ayuno, que es un modo concreto de renunciar al mundo, a las cosas malas e incluso a las buenas para entregarnos a Dios. Dice, me hace el ayuno, campo donde siembra Dios, débil y manso, ¿verdad? O sea, me forma el ayuno, que es un campo donde Dios siembra, siendo yo débil, pero manso, al igual que Jesús, como se va aquellos 40 días y 40 noches en su cuaresma a prepararse a su ministerio, cuánto más no podremos y debemos nosotros prepararnos a los retos de la vida diaria con oración y también con ayuno. Eso es muy importante. Se den o no se den cuenta los demás que oramos y ayunamos, eso solo lo sabe Dios. Solo Dios sabe cuándo, cómo y dónde ayunamos, ¿verdad? Bueno. Y luego una última cosa sobre el trabajo, dice San Alberto, habéis de hacer algún trabajo para que el diablo no os halle siempre, ocupados, a fin de que no pueda por vuestra ociosidad hallar alguna puerta de entrada en vuestras almas. Es decir, trabajo y oración. Trabajo y oración. Ora et labora. Ora et labora, ¿verdad? Eso ya lo había dicho San Alberto, ¿cómo se llama? Hace muchos siglos, al igual que San Benito, ¿verdad? San Alfonso, ¿no? María de Ligoro. No, San Alberto. ¿Qué es San Alberto? Perdóname. Sí. ¿Qué es San Alberto? ¿Qué es San Alberto? Perdóname. San Alberto, patriarca de Jerusalén, de quien habíamos hablado hace rato. Ah, por eso, pero también lo usa San Alfonso. San Alfonso de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio. Sí, ora et labora. Entonces, resumiendo, la fiesta de la Virgen del Carmen es una invitación a consagrarnos a María y a vivir como María en contemplación, en presencia de Dios cada instante y todos los días que restan de nuestra vida. Eso es vida de santidad, en la presencia de Dios, haciendo el bien a todos los que podamos. Ya di el teléfono por si alguien se quiere consagrar en la Fraternidad Carmelitana de Santa María, Hijos del Espíritu Santo, perteneciente al Carmelo de Belén. Repito el teléfono: 55 37 49
0646, repito, 55 37 49 0646, y se pueden apuntar de cualquier parte del mundo, no tiene que ser de México. Quiero aclarar que Ora et Labora es de los benedictinos. Claro, pero es de los benedictinos. Claro, es de San Benito, de Nurcia. Sí. Claro, pero San Alberto ya lo tenía en la regla, ¿no? De un modo muy... ¿En tiempo es anterior San Alberto? No, yo creo que es posterior. Es posterior. Estoy viendo. Aquí tienes... Ahora es Labora, es de la orden benedictina, obviamente. Sí, sí. Okay. Yo creo que sí ha de haber tomado de la orden benedictina esa idea, sí. Pero es que también es por sentido común que San Alberto hubiera dicho a los monjes que no estuvieran ociosos, que la vida de oración no excluye el trabajo, ¿verdad? Sí, porque San Benito murió en marzo del año 547. 500 a 700, sí, es antes. San Benito es antes. San Benito es antes. Exactamente. San Benito es antes. Entonces, bueno, pues ahí vemos un aporte de San Benito a la vida carmelitana, ¿verdad? Sí, y además hermoso, hermoso. Es que el Ora et Labora es amplísimo. Es amplísimo, no. O sea, lo que está diciendo San Alberto es que tú no puedes considerarte una persona de oración si tampoco trabajas en nada. Es decir, tienes que dedicarte al servicio de los hermanos. Claro. Es lo que y al mismo tiempo, guardar vida contemplativa en el silencio. Dice San Alberto, en el silencio y en la esperanza estará vuestra fortaleza. ¿Por qué en el silencio? Hay que aprender a guardar silencio, hermanos. Estamos en un mundo en el que todo el tiempo, cuando no estamos ocupados en algo, estamos con el celular todo el tiempo, ocupando la mente y así nos deseducamos para la vida de contemplación y vida de presencia de Dios. ¿Cómo vamos a experimentar la presencia de Dios si hay gente que está 26 horas de las 24 del día con el teléfono todo el tiempo? Hay que dedicar tiempo a la contemplación de Dios y a la oración, a semejanza de María. Y me quedé como a una cuarta parte del tema porque es riquísimo. Ojalá que después podamos... Yo sé, Mauricio, que tú tienes para 5 horas seguidas, pero desgraciadamente, pues todavía no vivimos en el reino de los cielos, en donde el tiempo no hay tiempo. Tenemos que darte las gracias por habernos dado esta magnífica charla y que nos ayuda muchísimo en el camino de la santidad a través de la Santísima Virgen del Carmen. María del Carmen. Feliz fiesta de la Virgen del Carmen, que todos compren su escapulario y se los impongan mañana. Todo mundo, esto no es exclusivo de la Orden del Carmen. Y una última cosita, Ceci, ya casi se llena el cupo para nuestra próxima peregrinación a Turquía y Medjugorje del 21 de septiembre. Si alguien se interesa para los últimos lugares, comuníquese al siguiente teléfono. Por favor, para ver si se lo ponen ahí a Mauricio, por favor. Sí, 55. Sí. 5045 7219. Repito, 55 5045 7219. Ese es el teléfono para la peregrinación a Medjugorje. ¿Qué día se van? ¿Qué día se van? ¿El 21 de septiembre? 21 de septiembre, sí. ¿Y regresan? Regresamos el 12 de octubre, el día de la Virgen del Pilar. Y precisamente, pues mucha gente de Estados Unidos se ha apuntado, también hermanos de Perú, de Colombia, de varias partes. ¡Ay, qué padre! Y vamos a ir a la casa de la Virgen en Éfeso. ¡Ay, qué padre! Entrega a Jesús por medio de la consagración a María. Nos vamos a consagrar en Tijalina, donde está la imagen de la Reina de la Paz, a la Virgen. Vamos a hacer consagración de nuestra vida, nuestra familia. Y también voy a llevar escapularios de la Virgen del Carmen que nos serán impuestos allá. Entonces, ¿cuántos días te vas? ¿Cuántos días es la peregrinación? Son 22 días. Pero quien quiera puede tomar solo Medjugorje, 12 días, solo Medjugorje. Entonces, pues ya para los últimos lugares, quien quiera llamarnos,
pues con todo el amor del corazón los invitamos, porque los invitamos a una experiencia de Dios a través de María. Increíble. ¿Mm? ¿Qué sacerdote te va a acompañar? ¿Ya sabes? Todavía no sabes. En eso estamos. Puede haber sorpresas muy lindas. Siempre es que le dejamos eso a la Virgen, que ella es quien escoge al sacerdote. Y va a ser algo muy bello, muy bello. Bueno, pues esperemos poder contar con que muchas personas vayan con ustedes al 55 50 45 72 19. Quedan pocos lugares. Apúrate, hermano, porque si no te quedas fuera. Eso. Se van el 21 de septiembre y regresan el 12 de octubre. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo. Y a ver qué día tú nos acompañas a una peregrinación, o aunque sea un cachito. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, porque hora es labora. Eso. Gracias, Ceci. Gracias, hermanos. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Bye.